Luis XIV, un rey tan arrogante que le robó su nombre al mismo sol, tan poderoso que hasta la nobleza se doblegó a su voluntad. Obsesionado por la grandeza en todas las cosas, se esforzó por lograrla en el amor, en la guerra, en el arte, pero sobre todo, quería la grandeza en Versalles. Creó un palacio tan espectacular que eclipsaría a cualquier otro sobre la faz de la tierra. Esta es la historia de cómo la obsesión de un rey creó una de las maravillas del mundo, levantando su palacio en un pantano infestado de mosquitos, demostrando al mundo que su voluntad era más fuerte que la propia naturaleza. La historia de un rey que vivió una vida larga y turbulenta, llena de excesos y placeres, y que hasta su último aliento hizo de la vida en Versalles una fiesta eterna para todos sus moradores, convirtiendo a este palacio en el centro del poder, la grandeza, el lujo y el deseo de toda Europa. Y esta es su historia. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. Los increíbles orígenes de Versalles. Los orígenes de Versalles se remontan a 1661, y como no podría ser de otra manera tratándose de Luis XIV, todo comenzó con una fiesta. A finales de agosto de ese mismo año, el Rey Sol fue invitado a la fiesta más impresionante que Francia había presenciado hasta entonces. El anfitrión era Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas de la Corona y uno de los hombres más poderosos, atractivos y populares de Francia. Pero lo que no sabía Fouquet es que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Y es que por aquella época, el joven Rey Sol, de solo 23 años, llevaba muy poco tiempo gobernando en solitario. Luis se había convertido en rey a los 5 años, después de la repentina y dolorosa muerte de su padre a causa de una enfermedad. Pero al ser menor de edad, Luis no era más que una figura decorativa. El reino estaba bajo la regencia de su madre, la reina Ana María de Austria, y del cardenal Mazarino, un influyente clérigo que ejercía como primer ministro. Pues bien, ese mismo año Mazarino murió, y el rey aprovechó para eliminar el cargo de primer ministro y comenzar a gobernar en solitario. Fouquet, preocupado por esta decisión, pensó que el siguiente ministro en ser eliminado podría ser él, y se le ocurrió la feliz idea de invitar al rey a una sorprendente fiesta para ganarse su favor y amistad. Y qué mejor lugar que en su esplendoroso palacio recién inaugurado. El palacio, llamado Vaux-le-Vicomte, era el más hermoso e impresionante que nadie había visto en Francia. Las jóvenes invitadas eran un espectáculo maravilloso para los sentidos y la cena incluía platos desconocidos en Europa. Fouquet dedicó toda esta grandeza al nombre del rey, seguro de que éste le daría su favor. Sin embargo, no contaba con algo: la vanidad del rey. Luis XIV era ante todo un hombre vanidoso y arrogante, y no estaba dispuesto a tolerar que nadie le hiciera sombra. Al día siguiente de la fiesta, ordenó que Fouquet fuera encarcelado por malversación de fondos. El ministro cayó en desgracia, permaneciendo encarcelado hasta su último día. Sus familiares fueron exiliados, su legado hecho pedazos y sus riquezas confiscadas. Pero la determinación del rey no terminaba ahí. Luis XIV no iba a contentarse con tan poco, así que, a solo una semana de los arrestos, ordenó la construcción de un gran palacio, un palacio más grande, hermoso e impresionante que el de Fouquet, un lugar cuyas fiestas y espectáculos no podrían igualarse y donde todo giraría en torno al rey, el Rey Sol. Versalles, un palacio inigualable. Antes del reinado de Luis XIV, Versalles no era más que una pequeña región rural ubicada a casi 18 kilómetros de París. Una región cuya única distinción eran sus espesos bosques y pantanos, además de albergar un pabellón de caza que su padre, el rey Luis XIII, visitaba con frecuencia. Así, en 1661, el Rey Sol ordenó a sus mejores arquitectos y paisajistas expandir aquel pabellón de caza y convertirlo en una maravilla del lujo y el refinamiento,
y aunque numerosas personas de su confianza dudaron del buen juicio de esta decisión, las obras se llevaron a cabo. La construcción de Versalles fue un desafío total. El paraje que Luis XIV escogió para situar su palacio no era el ideal por muchas razones, pero el rey quería que el palacio de sus sueños se encontrara rodeado de espectaculares fuentes, lagos y árboles impresionantes. Árboles que no se encontraban en aquellas regiones de Francia y que fueron arrancados y transportados desde otras regiones para ser plantados nuevamente donde el rey ordenara. Y de esta forma, 17 años más tarde, cuando el palacio estuvo listo, el rey ordenó a todos los nobles de Francia mudarse al lugar. Esta decisión de traer a toda la nobleza a vivir a Versalles podría parecer simplemente el capricho de un monarca prepotente y arrogante, pero era algo mucho más profundo. Y es que durante su niñez, Luis XIV había experimentado el terror de las Frondas, dos guerras civiles que causaron grandes dificultades. Durante estos episodios, Luis aprendió y nunca olvidó toda la verdad que hay detrás del refrán: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Así, al ordenar a la nobleza que dejara sus tierras, castillos y fortalezas personales para mudarse a Versalles, Luis se aseguraba de mantener vigilado a todo un grupo que no perdería la oportunidad de conspirar en su contra, limitando sus poderes y consiguiendo que todas las decisiones importantes pasaran por él. Durante siglos, el sistema predominante en Europa fue el feudalismo, un sistema en donde el rey gobernaba sobre una nobleza que tenía sus propios territorios, ejércitos personales e influencia. Sin embargo, durante la tutela del Rey Sol, Francia fue una monarquía absolutista en donde todos los poderes recaían en la figura del rey. De esta forma, Luis XIV tuvo vía libre para llevar a cabo todo lo que se proponía, y absolutamente todo lo hacía a lo grande. Para hacernos una idea, durante el reinado de su padre, Luis XIII, la corona francesa tenía un ejército de 30.000 hombres. Durante el reinado de Luis XIV, el ejército francés pasó a tener la estratosférica cifra de 400.000 hombres, convirtiendo a Francia en la potencia militar más grande de Europa. La turbulenta vida en Versalles. Para hablar de la vida en Versalles, primero tenemos que profundizar un poco en la personalidad de Luis XIV. Después de todo, la vida, las costumbres y la forma en que se hacían las cosas en palacio eran un fiel reflejo de la personalidad del rey. En la corte del Rey Sol, las fiestas y los eventos parecían no terminar nunca. Había por lo menos un banquete cada noche, 3 veladas con música y baile a la semana, una cacería diaria y una infinidad de eventos espectaculares como obras de ballet, recitales de poesía, óperas musicales y un largo etcétera. De hecho, el mismo Luis XIV participaba en ballets, musicales y obras de teatro, en donde hacía gala de sus dotes artísticos y su talento para el baile, habilidad de la que estaba muy orgulloso, tan orgulloso como lo estaba de sus piernas, que las hacía resaltar en muchos de sus retratos. Al igual que el astro rey del que había tomado su símbolo, el Rey Sol estaba en el centro de todas las exhibiciones de lujo, derroche, grandeza, elegancia y a veces excentricidad. La privacidad era un fantasma inexistente en la corte, que se encontraba rodeado de gente las 24 horas del día, personas tan ansiosas de ganarse sus favores, como temerosas de cometer un error que les ganara el desprecio, o peor aún, la indiferencia del monarca. Luis XIV era tan venerado que uno de los mayores honores en la corte de Versalles era formar parte de la Levée du Roi, o lo que es lo mismo, la audiencia matinal real. En esta ceremonia, los cortesanos elegidos tenían el honor de observar al rey mientras éste se levantaba, se lavaba y se cambiaba de ropa. Por si fuera poco, Luis XIV odiaba la debilidad, al punto de que era inadmisible mostrar el menor sesgo de duda o inseguridad delante de él. Aunque tampoco podías mostrarte demasiado seguro, ya que ese gesto te haría parecer prepotente o arrogante delante de su majestad. La falta de respeto o de educación también era un concepto muy cuidado en la corte de Versalles, y Luis XIV era muy sensible a los detalles.
El gesto más insignificante podría ser considerado una falta de respeto, y el rey, un hombre tranquilo pero frío y de pocas palabras, aborrecería a la persona que se atreviera a tomarse demasiadas libertades en su presencia. Un castigo muy duro para los nobles, que obligados a vivir en Versalles, trataban de ganarse los favores y el afecto del rey en todo momento. La escandalosa vida amorosa de Luis XIV. El primer amor de Luis XIV llegó a los 12 años de edad. Se trataba de Marie Mancini, una joven sobrina del cardenal Mazarino, con quien por desgracia nunca pudo casarse. Como heredero al trono, Luis no podía tomar por esposa a la simple sobrina de un cardenal, y en su lugar la madre del rey arregló el matrimonio entre el joven Luis y su prima, la infanta María Teresa de España. Por más de 10 años, el joven rey siguió locamente enamorado de aquel primer amor. Un amor que sería el primero de muchos, ya que pese a estar casado, el rey no era hombre de una sola mujer, hecho que marcaría su reinado profundamente. Se cree que el rey Sol tuvo entre 17 y 22 hijos, muchos de los cuales se llamaron Luis o Luisa, en honor de su padre. El primer vástago nació de la unión carnal entre él y una de las servidoras del palacio. Sin embargo, poco después comenzaría a elegir a sus muchas amantes entre la nobleza. Una de las más recordadas fue Luisa de la Vallière, a quien conoció cuando ésta tenía 17 años y él 23, y que fue su amante preferida durante una gran parte de su vida. Durante varios años, el amorío entre Luisa de la Vallière y el rey fue un secreto a voces. Sin embargo, todo cambió el día que la madre de Luis, la reina Ana María de Austria, murió. Y es que, poco después de la muerte del cardenal Mazarino y de que Luis XIV comenzara a reinar en solitario, su madre se retiró a vivir a un convento, y aunque jamás pasó demasiado tiempo en la corte, nunca aprobó las muchas infidelidades de su hijo. Luis XIV ya era un mujeriego incurable, y la muerte de su madre desató aún más su vena libertina y promiscua, tanto así que una semana después de la muerte de su madre, el rey Sol fue a misa acompañado de sus 2 mujeres, con su esposa sentada a un lado y su amante al otro. Y por si fuera poco, ambas mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo y dieron al rey varios hijos. Con María Teresa tuvo 6, de los cuales solo el mayor vivió hasta la edad adulta, mientras que Luisa de la Vallière le dio 4, de los cuales solo los 2 menores sobrevivieron lo suficiente para recibir títulos nobiliarios otorgados por su padre. Y es que decir que Luis XIV era descarado y mujeriego sería quedarse corto. No contento con tener a 2 de las mujeres más deseadas de Francia para él solo, el rey Sol, aprovechando que sus 2 mujeres estaban embarazadas, inició una nueva relación, esta vez con Madame de Montespan, que acabó dándole 7 hijos más y que se convirtió, con diferencia, en su nueva favorita. A pesar de sus aventuras y su carácter apasionado y frívolo, Luis XIV respetaba a su esposa, tal vez no lo suficiente como para serle completamente fiel, pero sí dotándola de todos los lujos y comodidades dignos de una reina, además de cumplir celosamente con sus votos matrimoniales. Sin embargo, Madame de Montespan llegó a ser tan especial para el rey que en su momento Luis XIV la premió con una suite de 20 habitaciones dentro del palacio, 7 habitaciones más que la suite de la propia reina. El peligro de vivir en la corte de Versalles. Aunque Versalles fue construido para exaltar el lujo, la ostentación y la belleza de la alta sociedad francesa, lo cierto es que vivir en Versalles tenía un lado oscuro, y no solo por los desagradables y grotescos hábitos de higiene personal de la época. La corte de Luis XIV era un lugar peligroso. Encontrar ese punto intermedio entre llamar la atención del rey sin que éste se sintiera subestimado o amenazado era difícil, y ganarse su ira y su desprecio podían ser igual de temibles. Sin embargo, si lograbas superar estos desafíos, todavía podías correr un enorme peligro. Todo esto se debe a que Versalles estaba lleno de incontables nobles, dispuestos a todo, con tal de ganarse los favores del soberano, inclusive eliminar a cualquier posible rival. Durante el reinado del rey Sol,
Versalles fue el escenario de varias muertes misteriosas, sobre todo de mujeres jóvenes muy propensas a llamar la atención del monarca. Uno de los casos más sonados fue la repentina muerte de la duquesa Marie-Angélique d'Escorvalles, fallecida a los 21 años y que, según muchos rumores, había sido envenenada por Madame de Montespan. Otro caso similar fue la muerte en 1712 del duque y la duquesa de Borgoña, de 27 y 30 años respectivamente, y que murieron con apenas 6 días de diferencia. El duque era nieto y heredero de Luis XIV, y su muerte levantó rumores de conspiración y asesinato. Hoy en día muchos historiadores creen que todas estas muertes fueron por causas naturales, específicamente enfermedades que la medicina de la época no podía ni sabía tratar, como la viruela. En cualquier caso, la muerte de la joven Marie-Angélique d'Escorvalles afectó la reputación de Madame de Montespan, que fue acusada en voz baja de asesinato e incluso de practicar la brujería, magia negra y sacrificios humanos en un intento de manipular y controlar al rey. El rey Luis XIV fue una persona muy profunda y reflexiva, y con el paso del tiempo y la edad, su etapa libertina y mujeriega fue quedando atrás, dando paso a un Luis más religioso y espiritual. Con el tiempo, incluso la cautivadora Madame de Montespan comenzó a perder sus encantos y a resultar menos atractiva para el rey, algo natural teniendo en cuenta los años y los muchos embarazos que atravesó. Además, Madame de Montespan era una mujer casada, y con el tiempo, el rey comenzó a preocuparse por los efectos negativos que pudiera tener para su imagen. Así que tras la muerte de su esposa, la reina María Teresa, el rey Sol consiguió una nueva amante. Se trataba de Madame de Maintenon, una mujer de bajo estrato, que había sido institutriz de varios de los hijos del monarca y conocida por ser una mujer piadosa, tranquila y sumamente inteligente. Y debido a este perfil poco llamativo, es bastante probable que fuese subestimada por Madame de Montespan o cualquier otra de las muchas aspirantes a convertirse en la nueva favorita del rey. A fin de cuentas, no era una mujer ostentosa y deslumbrante, como el tipo de mujeres que Luis XIV siempre había elegido. Sin embargo, el rey terminó por admirar la modestia y otras cualidades de Madame de Maintenon al punto de enamorarse de ella. La pareja se casó años más tarde en una ceremonia poco llamativa, ya que un matrimonio entre el rey y una mujer de la condición de Maintenon no habría sido bien visto, y de aquí en adelante, el rey Sol ofreció a su nueva esposa algo de lo que ninguna de sus antecesoras pudo presumir: su fidelidad, al menos de forma relativa. El ocaso del rey Sol. Durante su larga vida, Luis XIV gobernó con autoridad y fortaleza, controlando cada aspecto importante de la vida de su pueblo. Sin embargo, los últimos años y días del rey Sol acabaron sirviendo como una metáfora de su título. En la cumbre del poder de Luis XIV, Francia se convirtió en la potencia más poderosa del continente europeo. Pero durante sus últimas décadas, este poder fue menguando, algo que incluso afectó al lujo y al derroche que hicieron famoso al Palacio de Versalles. Durante las 3 últimas décadas del gobierno de Luis XIV, Francia se vio envuelta en crudas guerras que llevaron a incontables muertes, miseria y descontento popular. El rey perdió a todos sus herederos unos años antes de su muerte, teniendo que elegir a su bisnieto como sucesor. Y se dice que en ocasiones el rey Sol se encerraba solo a llorar por la forma en que habían sucedido las cosas. El acto final comenzó el 10 de agosto de 1715, cuando el rey comenzó a sentir un fuerte dolor en la pierna izquierda. El jefe de médicos de la corte, un hombre llamado Guy Crescent Fagon, afirmó que era solo un mal pasajero, opinión muy diferente a la que tuvo Georges Maréchal, el cirujano real, que pensaba que aquella situación traería la desgracia. Y no se equivocaba. 11 días después, notando que los dolores no cedían, Maréchal encontró una mancha negra en el pie del rey. Se trataba de una gangrena. Así, durante los 23 días siguientes,
El rey Sol agonizó hasta morir, pudriéndose en vida mientras le envolvía un olor tan fuerte y repugnante como el de la muerte. He vivido entre las personas de mi corte y quiero morir entre ellos. Han seguido todo el transcurso de mi vida. Es justo que me vean acabar. Su bisnieto, un pequeño de 5 años también llamado Luis, recibió la corona de Francia. Eso y la carga de estar a la altura de la grandeza, la distinción y todos los grandes logros que el rey Sol cosechó durante una larga vida. ¿Has visitado el majestuoso Palacio de Versalles? ¿O te gustaría conocerlo? Me encantaría conocer tu opinión. La puedes escribir abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.